Bien, muy buenos días, compañeros. Buenos días a Marcelo, bueno, así le decimos a Marcelo Lapuente, a Dalit Contreras. A Dalit, bienvenido nuevamente a Oruro para poder compartir experiencias tuyas con los compañeros, colegas de los diferentes medios de comunicación, periodistas independientes, también periodistas del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. En ese sentido, nuevamente bienvenidos compañeros. Hoy, tal como habíamos previsto, vamos a llevar adelante el diálogo periodismo de investigación, un evento que está dirigido sobre todo a los medios de comunicación, nuevamente reitero, periodistas, también a los estudiantes de la carrera de comunicación, sin embargo, por diferentes circunstancias, pues no están todavía presentes. Este evento está coordinado con el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, el ABOIC, también por la Asociación de Periodistas y Productores Independientes de Oruro, asimismo por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y por supuesto con el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, CEPA. Entonces, bueno, desde el CEPA hemos querido contar con la presencia de Dalit Contreras Vaspineiros. Él es sociólogo y comunicólogo, es ex secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, el LACAN, asesor del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el CIESPAL, asimismo director de la Fundación Latinoamericana Comunicare, entre otros. Es muy largo la hoja de vida, pero hemos querido rescatar esto que nos parece importante también conocer con quién vamos a contar hoy en la mañana. Entonces, dentro de ese marco, le voy a pedir al licenciado Marcelo Lapuente, miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación de la ABOIC, para que pueda darnos algunas palabras y también dar la apertura de este evento. Muchas gracias. Bueno, en principio saludar a Dalit Contreras, agradecerle por su visita a Oruro y obviamente todos quienes estamos vinculados con el área de la comunicación estamos también muy felices de poder compartir estos momentos que realmente pues a veces no se los puede dar cualquier instante. Gracias a la virtualidad hemos tenido posibilidades de pronto de acceder a eventos de orden internacional, incluso donde pues el doctor Dalit Contreras pues realmente ha estado descollando con el conocimiento y la experiencia que tiene, obviamente también a partir de todo el trabajo que ha desarrollado y desarrolla en nuestro país y también a nivel latinoamericano, ¿por qué no decirlo? Puesto que también es doctor honoris causa, ¿no? En torno a la excelencia educativa por el Consejo Iberoamericano de Educación. Entonces, todas estas circunstancias hacen de que desde el capítulo regional Oruro de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y del Pleno Consejo Directivo también de ABOIC, pues estemos comprometidos con el apoyo y gestión de este tipo de actividades, capacitaciones permanentes que siempre se las debe hacer. Destacamos también el empuje que se da a partir del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Periodistas y Productores Independientes de Oruro, así como también desde la Universidad Técnica de Oruro a través de Radio y Televisión Universitaria, que estamos gestionando esta actividad y colaborando principalmente con el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, de quienes es parte también Dalit como responsable de un área importante en el tema legal y de organización y gestión, y pues nosotros comprometidos, ya lo decía, con todo lo que se pueda dar a partir de instituciones tan importantes como el CEPA, a quienes reiteramos nuestra más sincera felicitación por esta actividad. Sabemos que ya ha habido un conversatorio previo y seguir reflexionando sobre el rol de los periodistas, sobre qué debemos hacer día tras día en nuestra jornada laboral, pues es importante, y la asistencia de nuestros colegas sobre todo refleja ese compromiso con su propia formación, que es permanente ante el avance de la tecnología,
La actualización en cuanto a nuevos formatos, géneros que se van dando, hace que pues realmente las y los periodistas tengamos que estar a la par con todo esto, pese también a que estamos contra el tiempo. De pronto hay cobertura periodística que se genera, pero tenemos que de pronto priorizar, ¿no?, todo lo que es estas posibilidades que no se nos dan a diario. Entonces, desde la BOIC, desde la universidad, estamos muy felices de poder colaborar con esta y otras iniciativas que se puedan dar, y reiterar la más cordial bienvenida a Dalit Contreras, a esta tierra que pues siempre le cobija y siempre estará abierto con los brazos para poder desarrollar estas y otras actividades más. Muchas gracias y bienvenidos a todos los colegas. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar nomás ya este diálogo sobre periodismo de investigación. Dalit, te invitamos para que puedas compartir toda esa experiencia. Muchas gracias, Norma. Muy buenos días a todas y todos. Para mí siempre es muy grato volver a Oruro. Mis dos grandes maestros son orureños. Cuando estudié sociología en México, tuve el honor de que René Zabaleta Mercado sea mi tutor de tesis, orureño. Y cuando incursioné en el campo de la comunicación, en realidad incursioné impulsado por Luis Ramiro Beltrán, también orureño, de manera tal que mi formación profesional tiene muchísimo que ver con esta tierra que yo quiero mucho. Y además me dio un gusto enorme el poder encontrarme con un paisano que fue mi compañero de colegio, Juan, después de 40 y tantos años, ¿no? Pasado tantos años y es como si nos hubiéramos visto ayer. Oruro tiene esa capacidad, tiene la capacidad de la amistad, es entrañablemente amistosa. Y quisiera en ese marco desarrollar esta conversación. No la vamos a tomar como una conferencia porque no lo es, sino quisiera lanzar algunos elementos para provocar un diálogo con ustedes. El tema es periodismo de investigación, pero voy a ponerle un poquito de contexto porque el periodismo de investigación, como muchas áreas de la comunicación, está sufriendo cambios en este tiempo. Yo prefiero hablar de transiciones porque no estamos todavía en un momento de cambios totales. Estamos transitando hacia algún lado. Y es una transición que tiene que ver sobre todo con aspectos tecnológicos, ¿no? La comunicación digital, la tecnología digital, está removiendo el piso de la comunicación y obligando a aceleradamente a adecuaciones, redefiniciones, etcétera. Pero no es solo la tecnología, es el contexto mundial en el ámbito social y político. La pandemia definitivamente vino a cambiar muchas cosas de la normalidad en el mundo, de los modos de comportarnos, de los valores en la sociedad. Estamos en un proceso de transición. Y creo que estamos perdiendo la batalla en esta transición porque el problema no es solo sanitario. Los otros efectos que tiene este fenómeno, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en la desconfianza que se genera entre nosotros, los seres humanos, los distanciamientos entre países son hechos que están presentes en la realidad y que influyen pues en los modos de hacer comunicación. Y en el ámbito político, ¿no? O sea, uno de los signos de este tiempo no es el mejor, es la polarización, ¿no? La polarización es el signo político de estos tiempos y que por supuesto afecta también a la comunicación, como a todo hecho social, político y de todo tipo. Si a esto le sumáramos el tema ambiental, entonces realmente hay que decir que estamos viviendo un momento de transición que nos tiene que llevar hacia algún lado. O sea, los primeros años del impacto nos hemos dejado llevar. Nos hemos dejado llevar por la pandemia. Nos estamos resignando a decir que vivimos polarizados. Nos hemos dejado llevar por la tecnología, al punto que mucha gente que militaba en las mediaciones
se dejó llevar ahora a una creencia en la omnipotencia de la tecnología y de las redes de comunicación. Pero como todo proceso se está repensando las cosas, se las está reorientando de manera tal que esta transición vaya a un mejor lugar. Y acá se ubica la comunicación, no la vamos a entender al margen de esto, porque la comunicación es un fenómeno social. La comunicación se hace en la práctica social y los medios en realidad reflejan, son un espejo de esta práctica social y al mismo tiempo influyen en ella, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de medios de comunicación y cuando hablemos de periodismo de investigación, vamos a hablar sobre todo de responsabilidad, porque la bisagra, el nudo de los medios de comunicación con la sociedad es una relación de responsabilidad con la sociedad, ¿no? No es una profesión más que a mí me satisface personalmente o económicamente, no es cierto. Esta es una vocación en función de la sociedad. Bien, en esta transición relacionada con la comunicación, ¿qué elementos están primando especialmente? Con las tecnologías, ¿no? Las nuevas, la digital, pero es un fenómeno que ya empezó con los medios masivos, los procesos de desterritorialización, ¿no? O sea, ahora estamos pues en todo el mundo, estamos acá en Oruro, pero nos conectamos al internet o a nuestro WhatsApp, inmediatamente estamos en Japón, ¿no? O estamos en cualquier otro punto del país o del mundo. Yo quisiera que nos pongamos a pensar en las generaciones de los millennials y de los centennials, ¿no? Ya no tienen los referentes nuestros que nos daban identidad, nuestro terruño, nuestra casa, nuestro hogar. La referencia de ellos es ahora global, ¿no? Es el planeta, es el mundo. Entonces, este proceso de desterritorialización es importante que lo tomemos en cuenta, no solo como un hecho que existe, sino como un desafío también, ¿no? No podemos explicar las cosas. Ayer trabajamos con los amigos de CEPA este tema del medio ambiente. No es un problema solo del lago Popó aquí, es un problema mundial, ¿no? Entonces, el cambio climático lo vamos a ubicar en el contexto mundial que tienen. Entonces, los temas se fueron para distintos lados, ya no son solo de un lugar, ¿no? Otro elemento vital es las formas de participación, que todos lo sabemos, ¿no? Ya con el acceso al celular, ya no solamente consumimos información, ¿no? Reproducimos información, producimos información, no siempre pensando, esa es la diferencia de lo que se llama un prosumidor, ¿no? Un prosumidor es este ciudadano que accede a cualquier dispositivo, se conecta y puede, pues, podemos todos dar información. Hay una gran diferencia con el periodista, es la responsabilidad social, ¿no? Es la responsabilidad social. El prosumidor no tiene responsabilidad ante nadie, y es más, se vale de la libertad de expresión para mandar mensajes incluso anónimos, ¿no? Para desinformar, para decir mentiras, fake news, sin el mayor rubor, ¿no? Y este es parte del contexto que estamos viviendo. Y naturalmente uno de los temas centrales de las políticas relacionadas con el periodismo de investigación. Y un otro elemento, colegas, es que a pesar de que estamos conectados por todo lado, por los medios masivos que se adaptan a la comunicación digital, las tecnologías digitales, estamos hiperconectados, ¿no? Pero nunca hemos estado tan solos en el mundo. No estamos afianzando sujetos colectivos, no estamos afianzando identidades comunitarias, estamos afianzando entropías, ensimismamientos, ¿no? Estamos afianzando nuestras credibilidades en nosotros mismos, ¿no? Y en esto tiene que ver un poquito la comunicación. Como ahora ya podemos nosotros lanzar una noticia y muchas veces como primicia, ya pues, ¿no? Se nos suben también los ánimos, ¿no? Se nos suben los ánimos y creemos que somos ya los grandes periodistas.
Y entonces, mucho de lo que se está haciendo es en función individual, es hacia adentro de cada individuo. No solo la manera como nos conectamos individualmente a la computadora, individualmente a nuestro celular, sino la manera como estamos recibiendo las cosas. Nunca la humanidad ha estado compuesta por tanto individualismo. Entonces, claro, pongámonos a pensar si esto está siendo así. La polarización va a seguir. Si tenemos la capacidad de criticar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está mal menos nosotros, ¿no? Y estas son claramente las burbujas en las redes digitales. El mundo se acaba en la burbuja, ¿no? En la red a la que uno pertenece. Y más allá de eso pareciera que nada más fuera válido. Entonces son elementos del contexto comunicacional que sin duda afectan también al periodismo que hay que hacer. ¿Qué está pasando con nuestro periodismo en general en el mundo y particularmente en América Latina? Ha habido un raudo cambio de los temas centrales del periodismo. Digo raudo porque hasta antecitos de la pandemia, 2018, ¿no? El orden prevalente de los temas de información en los medios era política, sociedad y seguridad ciudadana. Ese era el orden, ¿sí? Viene la pandemia y cambia el orden y pone en primer lugar sociedad, especialmente el tema de la salud, porque me imagino que acá en Oruro fue como en todo lado, no teníamos la más mínima idea de lo que estaba pasando. La incertidumbre dominó el mundo. No sabíamos si había remedio, si nos íbamos a morir todos. Yo en esa época estaba todavía viviendo en el Ecuador y era alarmante porque los muertos en Guayaquil estaban en las calles, ¿no? Entonces la situación de desesperación hizo que este sea el tema principal, ya no la política, ¿no? Este fue el tema principal. Y en segundo lugar se puso el tema de la inseguridad, ¿no? Porque curiosamente la delincuencia creció notablemente en ese tiempo. Y en tercer lugar la política, ¿no? En la actualidad, el orden de la información es ni siquiera ya seguridad, policiales. No he podido ver los canales de televisión acá. Me imagino que el universitario, porque tiene normas, no tanto. Pero en general, los informativos se han vuelto telepoliciales, ¿no? Antes había en el canal 4 de RTP un sector de las 11 de la noche que sigue habiendo telepoliciales, donde además el canal anunciaba que habían imágenes fuertes, que era recomendable que no estén los menores, etc. Ahora un informativo de las 6, 8 de la mañana, mediodía, 7 de la noche, le meten nomás los telepoliciales y los chicos están viendo eso y nuestra juventud está viendo eso, ¿no? Entonces se puso en el primer orden, ni siquiera el tema de la seguridad, digo porque el tema de la seguridad lo tratábamos en términos de tomar recaudos, ¿no? Esto se naturalizó, la violencia, los feminicidios no nos duelen, ¿no? Se han naturalizado a nuestros ojos. Matan gente y los medios filman todo un espectáculo de eso, ¿no? Hay un tratamiento obsceno de estas cosas que están ocurriendo en el mundo y se pusieron en el primer lugar, estoy hablando de América Latina, del orden de la información. Telepolicial es violencia, ¿no? Luego los temas sociales, sobre todo por el crecimiento del desempleo, de la pobreza, que es un tema que preocupa pues en el mundo, no hay empleo, ¿no? No hay empleo. Y en tercer lugar la política, pero relacionada a acontecimientos, siempre acontecimientos fuertes, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia, o en nuestro país los cuestionamientos por corrupción al gobierno, las apariciones tan furtivas y tan picantes de don Evo Morales, ¿no? O sea, la política girando en torno a eso,
y no tanto a políticas sociales, no tanto a políticas de país que nos permitan seguir adelante. Entonces, ese es el contexto en el que se está desenvolviendo el periodista, y yo digo, ese es el contexto con el que el periodista tiene que aprender a pelear. No tiene que resignarse a transmitirlo, no tiene que resignarse a mostrarlo, sí, pero tiene que mostrarlo con alguna dirección. Como nunca en la historia, el rol de la interpelación que cumple la prensa, el periodista, el medio, se hizo importante. Y la interpelación ya no es solo a los poderes, la interpelación es al orden social, mejor al desorden social, a la nueva normalidad. Los valores están cambiando, y están cambiando para mal. El periodista tiene que ponerse siempre en la situación de humano que es, porque es también padre de familia. Y entonces llegó un momento en el que el periodismo tiene que basarse ya no solamente en los códigos deontológicos, que ojalá los recuperemos, están dormidos, no solo en la formación técnica que tiene, sino en este rol como ser humano que nos toca jugar. Pensemos en nuestros hijos. ¿Realmente este es el mundo que les va a beneficiar? ¿Este es el mundo en el que queremos vivir? No, pues, ¿cómo lo cambiamos? Desde todo lado, y desde los medios especialmente, porque son la conexión de todos los ciudadanos con el mundo, ¿no? Entonces, en ese orden, veamos qué está pasando con el periodismo de investigación. Este es un orden que la OPS y la OMS han venido a llamar proceso de infodemia, ¿no es cierto? O sea, pandemia informativa, que está combinado más con una infoxicación, ¿no? O sea, exceso de información, lastimosamente cualquier información, y la naturalización de los fake news. Yo no sé qué está pasando acá, pero no creo que sea muy diferente al resto del mundo. Los periodistas ya ni sabemos, no todos, los códigos de ética que tenemos y en los cuales debemos respaldar nuestra tarea, ¿no? O si lo sabemos, no les estamos haciendo caso, ¿no? Entonces, en parte por esto los fake news se naturalizan, pero no es solo la mentira, ¿no? Es la desinformación o es la mala información. El fake news es cuando mientes. La desinformación es que cuando callas intencionalmente algo, no informas correctamente. Y la mala información es cuando le metes, ¿no?, para hacer daño a alguien. Y mucho de esto está ocurriendo, ¿no? Hay mucho de esto, que no era admisible antes, ¿no? Ahora sí, se naturalizó precisamente porque nos hemos alejado de los códigos de ética. Pero no es solo eso, ¿eh? Efectivamente, hay sobreinformación, hay infoxicación y hay fake news, ¿no?, que son los dos elementos que la Organización Mundial y Panamericana de la Salud utilizan para calificar la infodemia. Nosotros estamos hablando de una pandemia comunicacional, que además de estos dos elementos tiene el espectáculo como elemento dominante de los modos de hacer comunicación, ¿no? O sea, la política es un espectáculo, es un show. Hasta la violencia contra las mujeres se está convirtiendo en un show. Entonces hay un predominio de esto que podemos llamar infoshow en los estilos de hacer comunicación, en los grandes medios. El desarrollo que dijimos de los códigos, la desprogramación de los informativos especialmente. Un estudio bien interesante que hicieron en el Perú muestra que casi ya no están libreteando los informativos, ¿no?, que era un requisito para ser informativo, tenías que tener tu libreto bien estructurado, bien hecho. Ahora, claro, la información está sacando de distintos lados, además que había que comprobar la noticia, ¿no?
Ahora, es tan fácil acceder a las redes que se han convertido en fuente de información. Y es una fuente de información que nadie sabe si valida o no la noticia que está circulando, ¿no? Eso es muy delicado. Es muy peligroso, claro, pero es muy fácil, ¿sí? Facilita el trabajo. Y como la economía también afecta ahora a los medios, donde antes habían 5 empleados, ahora hay 2. Y 2 tienen que batirse con lo que pueden para sacar un informativo, claro, y acceden a la facilidad tecnológica que hay. Entonces, lo que no estamos cuidando es que esa fuente puede no ser cierta, ¿no? En el estudio que les digo del Perú, eso fue absolutamente evidente. Y además que una cosa que todavía no estamos sabiendo manejar y que viene por las limitaciones, entre otras, que tienen las nuevas tecnologías, las digitales, es la economía de palabras, ¿no? Ya no se puede hacer notas tan grandes, tan largas, porque se ha metido la credibilidad que la gente ya no lee, y tal vez es cierto, yo no sé asegurar esto, posiblemente sí. Y el estilo ahora son notas muy cortitas, ¿no? Chiquitas, casi hashtags, ¿no? Entonces, claro, el problema de esto, colegas, es que economía de palabras en periodismo equivale a economía de ideas también, ¿no? Entonces, como nunca, en pequeño, como lo hace Eduardo Galeano, lo hacía Galeano, como lo hace Cocomanto con sus berberías, en pocas palabras tenemos que aprender a decir cosas muy importantes. El problema es que no está siendo así. Como hay una espectacularización de las cosas, los titulares son, o sea, monstruosos, ¿no? Terribles. Y la idea central, en lugar de apoyar, ¿no?, a una recomposición de la sociedad, una transición positiva, está ayudando a una descomposición muy fuerte. Entonces tenemos que pensar cómo demonios en la economía de palabras logramos que las ideas sigan siendo sustantivas. Y esto tiene mucho que ver con el periodismo de investigación. Periodismo de investigación, como sabemos, es una modalidad del periodismo. Esto es importante decirlo, ¿no? Hay muchas cosas del periodismo de la comunicación que Luis Ramiro Beltrán llamaba préstamos foráneos, porque vienen de otro lado, ¿no? Vienen de la sociología, de la psicología, de la antropología, qué sé yo. El periodismo de investigación nace en el periodismo, se desarrolla en el ámbito del periodismo y se proyecta para fortalecer trabajo periodístico, ¿sí? Noticia, básicamente noticia. Es un hecho vital de todo periodismo, que es el adentrarse en los hechos para informarlos, ¿no? O sea, no informamos la apariencia de las cosas, ¿no es cierto? Siempre tratamos de buscar la explicación de las cosas, por qué están pasando así, ¿no? Y en este contexto de infoxicación, donde hay tanta información, en este contexto recobró mucha energía el periodismo de investigación, que nace allá por los años 60, ¿no?, con la necesidad de encontrar argumentos a la noticia. O sea, el periodismo tradicionalmente informó, ¿no? O sea, el periodismo se corresponde con información. Lo que va a venir a ser el periodismo de investigación es, además de la información, la interpretación, ¿ya? La interpretación de esa noticia, de un hecho, de una historia que se quiere informar. Claro, y cuando quieres interpretar tienes que investigar, ¿no? Y ahí nace entonces esta disciplina, esta modalidad, que se va a desarrollar, yo creo que de manera exitosa, ¿no? Sobre todo porque permite dar elementos, dar argumentos a temas que no siempre están claros y que son de mucho beneficio para el ciudadano, ¿no?, para el que está al otro lado, y que no se queda ya solo en la notita, en el titular, sino que tiene elementos que le ayudan a entender lo que está pasando. Para eso es el periodismo de investigación, ¿bien? En su desarrollo, ¿qué tenemos? Cuando nace,
nace especialmente para destapar hechos que los poderes estaban ocultando, ¿sí? Su origen está ahí, en hacer visibles cosas que los poderes intencionalmente estaban tapando. Entonces, fue una apuesta riesgosa que hace el periodismo, ¿no? Y esto quiero que lo tengamos claro. Hacer periodismo de investigación no es una cosa de satisfacción personal, implica riesgo, ¿sí? Implica riesgo, porque el periodista para interpretar, para informar, va a tomar una posición respecto a un tema que es delicado, ¿no? En el origen, eso era un tema delicado. Y así destaparon, ¿no? La primera gran experiencia es el Watergate, ¿no? Cuando destapan esa enorme corrupción que había ahí, y a partir de eso, entonces, se va dando en distintos temas, ¿no? Y ahora es muy común, por ejemplo, que temas de corrupción en este momento con las carreteras en el país, ¿no? No tienen su origen en el mundo político, tienen su origen en algún periodista perspicaz que se dedicó a investigar el tema. Y ciertamente es un periodista que pone en riesgo su propia seguridad. Yo quiero ligar siempre esto, ¿no? Aunque no es necesariamente una regla. Normalmente es muy satisfactorio hacer periodismo e investigación, nadie te molesta, pero es uno de los elementos que está al lado. Ya. Cuando se hace periodismo de investigación, mucho por costumbre, en las maneras de hacer periodismo de investigación, al inicio y de gran manera todavía ahora, se acude a lo que se llama la investigación de la comunicación. Si ustedes son titulados de alguna universidad, hacen tesis, ¿no es cierto? Y hay una metodología de elaboración de tesis. Elección del tema, formulación de hipótesis, objetivos, diseño de herramientas, recolección de información, redacción del informe, etcétera, ¿no? Ese mecanismo, que es un préstamo que viene de la investigación social, ese es uno de los mecanismos que también se apropia el periodismo de investigación, ¿no? Y que lo desarrolla en mucho, especialmente en su inicio. Y de ahí va a nacer la idea, un poco la confusión, diría yo, entre periodismo de investigación, que es el trabajo del periodista, para informar de mejor manera, interpretando un hecho, con el tiempo no solo interpretación, información, sino también narración, o sea, contar el hecho también, narrarlo, ¿no? Se trata de hacerlo con las herramientas de la sociología, ¿no? De la investigación social. Y hubo un tiempo difícil, pues, ¿no? O sea, para hacer periodismo de investigación había que ser un gran especialista. Yo tuve la suerte, porque daba clase en universidades, trabajaba en CIESPAL, de haber hecho periodismo de investigación, pero realmente era un gran privilegio. Éramos pues los supermanes, ¿no? No era una actividad común, y en mucho por lo que les digo, la dificultad en un inicio de apropiar una metodología no periodística en el campo del periodismo de investigación, que era difícil. Pero de ahí hay temas importantes que yo quisiera mencionarlos, ¿no? Como reflexión, si ustedes van a hacer periodismo de investigación. ¿Ya? Hay herencias que han quedado. Uno es una clara definición del tema, de la historia o del caso o del hecho que se va a investigar. ¿Ya? Es sumamente importante el tener claramente definido, claramente delimitado qué se investiga. Y hay algunos criterios para esto. Uno es que debe ser un tema de relevancia social. No podemos, pues, invertir porque es una inversión que se hace, e investigar un tema que hace 40 años era importante, ¿no? Lo van a leer algunos historiadores, algunos amigos nuestros, ¿no? Pero la investigación periodística tiene que ser de un tema de relevancia social, que está pesando ahorita en el ambiente. Por ejemplo, el tema del litio en Coipasa, ¿no?
sería un gran tema de investigación periodística, no solamente para informar qué hay, sino para interpretar las posibilidades y de repente hasta para orientar políticas en ese campo, ¿no? ¿O por qué demonios se cuela un popó? Yo estaba en Perú, viviendo en Perú, cuando ocurrió esto, y era el mayor drama mundial en el tema ambiental, ¿no? Y estaba ocurriendo acá en Oruro. Entonces ese tema es un gran tema de relevancia social que merece ser investigado, ¿no? Entonces hay criterios de relevancia que llevan a elección del tema. De todas maneras, cuando se elige un tema, hay varios elementos que tomar en cuenta. Relevancia social, que sea de interés de la opinión pública, es decir, que esté en agenda, ¿no? Aunque a veces hay que marcar agenda. Tener el cuidado que con ese tema no se inmiscuyen en la vida privada, ¿no? Quiero subrayar esto, ¿sí? Son periodistas. Es una disciplina, es una modalidad de periodismo. Entonces, se basa en los códigos, se basa en la ética. Y mucho cuidado con la manera como tratan la vida privada de los otros. Y se los digo porque hay excesos. Porque hay un periodismo de investigación que no está dudando en meter a los hijos de implicados en algún caso que se está investigando. Por favor, periodismo de investigación no es investigación policial, no es investigación judicial, no es investigación de diputados, es investigación de periodistas que tienen responsabilidades con la sociedad. Y ahí todo lo que dice el derecho a la información lo tienen que cumplir, especialmente esto, no inmiscuirse en la vida privada de quien está al otro lado. Y si lo van a hacer, con todos los cuidados, ¿no?, que los códigos nos señalan hacerlo. Es una de las grandes falencias de la investigación periodística en este momento. Por el contrario, otro criterio para elegir bien un tema de periodismo e investigación es proteger a la ciudadanía, ¿no? Cuando nosotros elijamos un tema, tiene que estar en nuestra cabeza y en nuestros objetivos la protección de la ciudadanía en relación a ese tema que estamos investigando, ¿sí? Y hay temas muy duros, pues, para la gente, ¿no? Cuando el gobierno de doña Yanine, yo no estaba acá, pero leí el caso de corrupción con los respiradores, por ejemplo, ¿no?, en un momento en que era lo que más necesitábamos todos. ¿Cómo demonios se les ocurre hacer matufias con ese tema en ese contexto tan delicado? Ahí no hay vuelta que dar. El periodismo de investigación es clarísimo. Tiene que proteger al ciudadano y tiene que investigar los distintos elementos que ayuden a superar ese tema, condenarlo, interpelar donde corresponda y encontrar salidas claras, ¿no? Protección del ciudadano. Pero aún en ese caso, no se podía, como se lo ha hecho, haberse inmiscuido en la vida privada del ministro de Salud de esa época, ¿no?, que luego se supo que ni siquiera fue el primer responsable, ¿no? Fue el último responsable por ser ministro, pero no fue el que provocó el acto de corrupción, pero se lo condenó nomás, ¿no? Y con él sus bienes, creo que tenía su clínica y no sé qué. Entonces, mucho cuidado con el periodismo de investigación. No es policial, no es judicial, es periodística, ¿no? Es informar de mejor manera, es interpretar adecuadamente los hechos en su contexto, ¿no?, en las normas que corresponden, etc. Entonces decía que en el inicio el periodismo de investigación se dedicaba a destapar cosas, investigar algo que está oculto, ¿no? Con el paso del tiempo, los temas han ido surgiendo de otros lados. Por ejemplo, por encargo de un medio de comunicación, como política del medio, ¿no? Al medio le interesa, en su plan de actividades, investigar este tema. Y te encarga a ti, periodista de investigación. Entonces ya no es que estás destapando un hecho que tú has visto en tu trabajo de reportero, ¿no? Es el medio te lo encarga.
es válido, está bien, ¿no? Está bien, hay que debatir siempre con el medio a ver si es lo correcto o no. Hay otras razones, la coyuntura, ¿no? Y cada vez más es así. En sus inicios, el periodismo de investigación se publicaba en espacios especializados, ¿no? No sé si aquí tenían también separatas especiales, ¿no? Casi en todos los países había una separata especial, donde todo lo que había era producto de una investigación, ¿sí? Con el paso del tiempo, los efectos del periodismo de investigación se fueron metiendo en las páginas diarias de los periódicos especialmente. Ya no solo en una cosa especializada, sino en el día a día del periodismo. Y la coyuntura se hizo importante, ¿no? Con eso. Entonces, no es solo un gran tema así de gran interés estructural, sino temas de coyuntura muy puntuales que merecen ser investigados, ¿no? En este momento, sin lugar a dudas, esta aparente división interna del movimiento del socialismo es un gran tema de coyuntura para ser investigado, porque lo que está pasando en el contexto son grandes especulaciones, ¿no? Grandes especulaciones, gracias por decirlo, que nos están haciendo ver que ya el MAS está dividido en cinco retazos, que es irreconciliable la relación entre Choquehuanca y Evo. Entonces la especulación se hizo noticia, ganó la agenda, ¿no? Entonces el periodismo de investigación aparece en estos casos para decir, a ver, un momentito, investiguemos, veamos bien desde adentro qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y se mete con un tema de coyuntura para dar una información y una interpretación sobre un hecho que en ese momento es fundamental, que ya no es una investigación que se hace en 3 semanas o en un mes o más, sino que es una investigación que hay que hacerlo en poquito tiempo, a veces de un día para otro. A mí me tocó un tema que fue espectacular en Ecuador. Erupcionó el volcán Huahuapichincha, que está en plena ciudad de Quito. Erupcionó nomás y llenó de ceniza la ciudad, nos cubrió, nos tapó. Y había el temor de que caiga la lava, ¿no? Y nos llaman de la alcaldía a Ciespal y nos dicen, urgente, urgente, no sabemos qué hacer, la gente está desesperada. En un día tuvimos que hacer una investigación sobre distintos elementos que nos llevaron a una conclusión que se los dejo como consejo también. El periodismo de investigación es un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, ¿sí? Coordinado por un periodista. Pero en ese caso nosotros metimos sismólogos, metimos policía, metimos transportistas, qué sé yo, distintos actores que nos permitieron en poco tiempo dar una información adecuada y una interpretación adecuada a un fenómeno que no sabíamos qué pasaba, ¿no? La gente estaba desesperada, los carros estaban pisando peatones ahí en la calle, en la desesperación de llegar a un lugar seguro. Y el resultado fue que no había que preocuparse tanto, había que tener calma, ir a lugares seguros, que se los instalaron en ese momento, etc. Entonces, hay temas que son así urgentes, y cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Y cuando es así, pónganse a pensar, ustedes que han hecho tesis universitaria, esa manera de hacer investigación ya no sirve tanto, ¿no? Porque es lenta, pues, es lenta, es un diseño y qué sé yo, eso es más ágil. ¿Ya? Bueno, pero hay también investigaciones que se están haciendo por encargo. Me enteré, por ejemplo, que don Samuel Doria Medina suele encargar a algunos periodistas que le hagan una investigacióncita. Naturalmente tiene sus intereses, ¿no? Pero se está haciendo investigación periodística, periodismo de investigación por encargo. Y es válido también, además de la fuente de destapar algo, de la línea del medio, de la coyuntura o del encargo, temas de decisión personal de un periodista, ¿no? Sobre todo el periodista que está en la calle, ¿no? Está viendo, está latiendo, está sintiendo los efectos de los hechos
de la historia y donde está metido. Y no solamente por interés profesional, sino por sensibilidad, es otra fuente de definición del tema que es muy importante. ¿Ya? Me he detenido un poco en la elección del tema en el periodismo de investigación, porque es clave, ¿no? Es clave. O sea, no es el trabajo cotidiano que hacemos en un medio, para hacer noticia, qué sé yo. Es un trabajo especial. Merece una dedicación un poquito mayor, o sea, bastante mayor en realidad. Y que tenemos que hacerla de la mejor manera, y para eso el tema es fundamental, ¿no? Quiero insistir mucho en esto. No se equivoquen en el tema, delimítenlo bien, que sea de relevancia social y que ayude, proteja a la ciudadanía. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a veces pagan, y pagan muy bien también, ¿no? Ahí ustedes ya decidirán si hacen o no una investigación por encargo. Bueno, en este recorrido hay criterios para seleccionar un tema, ¿sí? Se los digo algunos. La coyuntura, la importancia para el territorio de esa investigación, ¿no? Sin duda acá el tema del lago Popó pues es de alta sensibilidad e interés de la ciudadanía, las posibilidades de acceder a las fuentes. Muchas investigaciones se han muerto porque no hay ninguna posibilidad de conseguir información. Y el periodismo de investigación se basa en datos, ¿no? Se basa en datos. Si no tienen la posibilidad de conseguirlo, pueden hacer, pero va a ser un proceso muy lento, muy largo. Tienen que saberlo, ¿no? Bueno, y ustedes son periodistas, pues, como nadie, saben darse las maneras de conseguir información, ¿no? Las mejores estrategias hay que utilizar para eso. Pero si es muy difícil, plantéense con honestidad un periodismo de investigación de mediano o de largo plazo, no de resultado inmediato, ¿sí? Que se pueden ir publicando parcialmente cosas como adelanto, sí, pero el periodismo de investigación necesita siempre cerrar la explicación del hecho, ¿no? No son adelantos noticiosos, ¿no? Que no nos gane la primicia. Tengamos en mente siempre la necesidad de interpretar un hecho. El acceso a las fuentes entonces es vital. Y otro elemento que se suele considerar, porque son humanos, además profesionales muy mal pagados lastimosamente, se ha degradado mucho las condiciones laborales del periodista en términos de salario, de estabilidad, de seguridad social, y es una de las cosas, una de las peleas que hay que dar frente a los dueños de los medios, ¿no? La seguridad del periodista. Es una cosa que quien hace periodismo de investigación lo tiene que saber evaluar. Te arriesgas a trabajar un tema que es delicado, y ahí hay consideraciones de orden personal, no solamente profesional, que el periodista tiene que tomar. Gabriel García Márquez decía que es siempre una profesión de riesgo y que no hay opción, hay que hacerlo. Hay que hacerlo con los máximos cuidados. Y hay de todas maneras una recomendación. El medio de comunicación debe avalar la investigación, de manera tal que si hay un problema, el medio proteja a su periodista. O si están en una institución estatal, esa institución tiene que proteger al periodista. Lo que no pueden hacer es lanzarse solitos. Puede ser de mucho riesgo y puede suceder que nadie los proteja. Lo que yo estoy diciendo lo aprendí mucho en Colombia. Colombia en un contexto de guerra interna, los balean nomás, ¿no? Tú sacaste un tema que afectó a un narco o a un para, te balean nomás. Y no solo eso, ¿no? Te amenazan a la familia. Entonces, esas cosas las tenemos que saber medir, pero pasa mucho por el fortalecimiento de nuestras organizaciones.
nuestra asociación de periodistas, nuestro sindicato de periodistas, nuestro ABOIC. He leído acá con mucha alegría que hay una asociación de periodistas independientes, creo que se llama, ¿no? Las tenemos que fortalecer también, porque es parte del periodismo de investigación, es nuestra protección, ¿no? Entonces quería resaltar esos elementos para señalar que como hay cosas urgentes en el periodismo, había que acudir a otras maneras de hacer periodismo de investigación. Y con excelente criterio se acude a 2 y ahora 3 géneros periodísticos para hacer periodismo de investigación. Uno, el más privilegiado, el reportaje. Ya no hay que hacer tesis, ¿no? Reportaje, que es mucho más manejable. Y además dicen que el reportaje es el género más completo que hay en el periodismo, ¿no? Porque haces información, haces narración, manejas datos, manejas imágenes, concluyes en algo, la gente participa, ¿no? Entonces, es un género vital, el reportaje. El otro es la crónica, ¿no? La crónica tiene las mismas ventajas que el reportaje, es más narrativa, lo que constituye una ventaja en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos el lenguaje predominante es el storytelling. Storytelling es contar historias, ¿no? En mucho tratamiento de muchos temas se está haciendo eso. No se está describiendo, se está contando, se está narrando un tema. Como nos cuentan los abuelos, ¿no? Sus anécdotas, sus historias, ese estilo se está imponiendo. Y la crónica viene a ser entonces un género absolutamente adecuado a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Narra historias. Pero el otro elemento adicional de la crónica es que es un género híbrido entre periodismo y literatura, ¿no? O sea, es también un producto literario la crónica, lo que también es bueno, porque se hace gustoso. No es un reportaje necesariamente duro sobre política, sobre una cosa. Es un reportaje que tiene sus giros literarios que lo hacen bien aceptable, ¿no? Entonces, no voy a desarrollar aquí cómo se hace un reportaje, cómo se hace una crónica, no nos daría el tiempo, pero sí quiero decirles que vienen a ser mecanismos para hacer investigación y son mecanismos válidos, totalmente válidos y que además vienen del periodismo. El haber asumido esto complejiza las cosas y las beneficia de la siguiente manera. La necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Ya no es tanto el investigador estrella solo, hay otra gente que interviene ahí, a veces camarógrafos, a veces editores, ¿no? Informantes clave, no sé, hay un conjunto de actores que intervienen en la elaboración de un reportaje o de una crónica. Yo cuando hago crónica siempre voy con un fotógrafo o un videasta, ¿no? Porque la imagen habla mucho, mucho en una crónica, tanto o más a veces que un escrito, ¿no? Entonces es un trabajito de equipo que más bien facilita el equipo, el trabajo. Alguna gente dice que con la incorporación del reportaje y la crónica en el periodismo de investigación hay una especie de democratización del periodismo de investigación, ¿no? Se hace más oportuno, más rápido, es sólido y es menos complicado. ¿Qué es lo que tienes cuando haces reportaje o crónica? Antecedentes, ¿no? O contexto, una idea central, una idea clave que quieres que quede grabada en la mente de la gente, el desarrollo del tema y algunas conclusiones, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de hipótesis, de objetivos y de todo, que sí hay que hacerlo
cuando una investigación es larga. Estamos hablando para investigaciones cortas, casi inmediatas, de un recurso que tiene gran valor también. Y el otro recurso que se ha incorporado fuertemente al periodismo de investigación es el análisis de discurso. Entonces, tenemos en este momento 3 géneros privilegiados: reportaje, crónica y análisis de discurso. Lo que también lo hace más accesible al trabajo de un periodista en la elaboración de propuestas de periodismo de investigación. Bien, ¿qué pasa en este tiempo con el periodismo de investigación? ¿Cómo se está haciendo periodismo de investigación en un tiempo de comunicación digital? Y un tiempo donde la tecnología digital, lejos de señalarnos claramente cómo hay que hacer comunicación, nos está removiendo el piso, nos está quitando seguridades y no estamos sabiendo cómo demonios hacer un buen periodismo digital. Todavía no estamos pudiendo. Pero como esto corre, la historia no se para, hay que subirse al carro y hacer también periodismo de investigación en estas condiciones, ¿no? O sea, vamos a hablar entonces de periodismo de investigación digital, que no es solamente utilizar otras técnicas, sino es otra lógica, ¿no? Es otra lógica, la lógica digital, que está sustentada en el hipertexto, que está sustentada en la multimedia y que hay prosumidores al otro lado, ¿no? Y que además es narrativo. ¿Qué tenemos en el lenguaje del periodismo de investigación en estas condiciones? Yo decía al inicio, periodismo de investigación es informativo, ¿no? Es interpretativo, ¿sí? Sigue siendo. Es narrativo. Y ahora hay un cuarto elemento, es emocional. ¿Ya? No se olviden de eso, porque las tecnologías se trabajan mucho la emoción, el sentimiento, y se metió también al periodismo de investigación, ¿no? Entonces ya no es solo informar bien, ya no es solo buen dato, ya no es solo buena interpretación, ya no es solo escribir bien, sino es también saber mover corazones, es saber sensibilizar. ¿Ya? Con el periodismo digital, entonces, este elemento se hizo importantísimo en el periodismo de investigación, que lo tienen que tomar en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Ponerse en la situación del otro, no como una audiencia, no como un público, sino como un ser humano. Si tú quieres que una información tuya, en un contexto donde estamos recibiendo cientos de informaciones al día, si tú quieres que en ese océano de informaciones tu tema investigado se haga importante, no dejes de apuntar al corazón de la gente. No es solo cuestión de conciencia, no es solo cuestión de razón, es mucho cuestión de emoción. Este es un elemento nuevo, entonces, que nos incorpora el periodismo de investigación en estos tiempos. Otro elemento, la capacidad multimedia de los dispositivos que tenemos, ¿no? Ahora ustedes lo saben, con nuestro celular podemos filmar, podemos lograr audio, podemos editar, ¿no? Podemos meter ahí nuestros textos escritos, podemos hacer todo con un simple celular, ¿no? Ya, las cámaras ya casi no existen, pues, ¿no? Las grandes entrevistas ahora se hacen con celular, ¿no? Y ahí mismo se procesa. Entonces, este mismo elemento, por supuesto que afecta al periodismo de investigación. Periodismo de investigación tradicionalmente fue letrado, ¿no? Es el que escribía bien, hacía periodismo de investigación. En cambio ahora es una cosa combinada de distintos medios, multimedia, ¿no? Ahorita voy a hablar de transmedia, ¿sí?, que algunos autores le están llamando así.
Pero hablemos de la posibilidad de combinar distintos medios. Entonces, nuestras investigaciones, por obligación, si queremos ser leídos, si queremos ser admitidos por una ciudadanía que está llena en su cabeza de información, donde no le entra nada más, ¿ya? Tenemos que hacer un periodismo de investigación que se refleje en todas las posibilidades mediáticas. Escrito, por supuesto, video, por supuesto, imagen, por supuesto, ¿no? Y todas las posibilidades. ¿Bien? Me dejo entender, ¿no? Antes el periodismo de investigación se acababa en un artículo, en un reportaje bien escrito. Ya no, pues. Ahora, la misma importancia tiene la imagen. La misma importancia tiene el otro. El TikTok es un recurso, una red fundamental que el periodismo de investigación tiene que saber trabajar. No para gualaichar, no para gualaichar, como decía don Luis Ramiro Beltrán, sino para educar también. Gracias a Dios, después del impacto tan negativo que se dio a los TikToks, hay corrientes, hay experiencias que las están trabajando ya con un sentido de organización, de formación de valores, de educación, y se puede. Entonces, periodismo e investigación, multimedios, ¿ya? Multimedios. Hipertexto, otra característica que entra al periodismo de investigación digital. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a poner el ejemplo del titular o de la portada de un periódico, de un artículo. Normalmente la portada te lo dice todo, ¿no? Lo más importante. Y mucha gente lee el titular y ya no lee el resto. Y ahí se puede acabar un reportaje tradicional o una crónica tradicional. En estos tiempos, el reportaje multimedia o la crónica multimedia con el hipertexto lo que hace es generar links, ¿no? Tú tienes una portada que te envía a distintas posibilidades. En tu investigación de repente tú hiciste la cultura chipaya en la Titicaca, los uruburatos en la Titicaca, y les vas jalando a sus fotos, a sus historias y qué sé yo, o la posición de las autoridades, o la afectación de la minería al lago, no sé. Los vas jalando a distintas historias, distintas posibilidades. Que ahora el prosumidor o la audiencia tiene la posibilidad de elegir a dónde va. Antes había que leer todo el choclón que escribíamos. Ahora ya no, pues, ¿no? El hipertexto precisamente te permite que las audiencias puedan elegir aquello que quieren leer, aquello de lo que quieren enterarse. Y entonces tenemos que hacer distintas posibilidades multimediáticas en cada caso, ¿no? Para que sea el lector, el prosumidor, quien elija lo que es importante para él. Entonces, vean qué distinto, ¿no? El periodismo de investigación en estas condiciones al de antes, y lo vamos a tomar como una gran ventaja, porque lo es. Es una gran ventaja, que además ahora lo puedes leer en tu celular, ¿no? Bien, acá hago un paréntesis con un tema que está en debate. Multimedia, multimedios, quiere decir distintos medios, ¿no? Hay un concepto que se llama transmedia. El concepto de la transmedia reconoce también distintos medios, pero te dice que cada medio es independiente. Cada medio tiene su propio lenguaje, tiene su propia naturaleza y en consecuencia no puede depender de un solo cerebro o de un solo estilo o de un solo mensaje para hacer sus productos. Cada medio lo hace. Yo pongo el tema general, digamos, afectación ambiental del lago Popó, ¿no?
doy la idea general, un mensaje central de lo que quiero decir, quiero condenar la contaminación, y después cada medio hace su trabajo. La radio puede hacer un radiodrama, la televisión puede hacer no sé qué, ¿no? Cada uno hace lo suyo. ¿Sí? Me estoy dejando entender, ¿no? ¿Y quién le da coherencia a lo que cada medio trabaja? Es quien lo lee, ¿no? Ya no es el productor que le da coherencia a las cosas, es el consumidor. Eso es la transmedia, es la diferencia con los multimedios. Y todavía hay algo más, es el cross-media. Cross-media es hacerlo todo ya ahora en lenguaje digital. Ya nada de medios masivos, ya la radio está obsoleta, la televisión ya no sirve, el periódico ya es caduco, ahora es podcast, es streaming, ¿no? Y son notitas en periódicos. Sí, y realmente está dándose un fenómeno, ¿no es cierto?, donde los medios tradicionales están adoptando la tecnología, pero lo que tenemos que ver es lo siguiente, en este periodo de transición, que no están muriendo, ¿no? Un podcast sigue siendo un programa de radio, hecho con las tecnologías que hay ahora. Un streaming sigue siendo un programa de televisión, hecho con las tecnologías de ahora. No se murieron, se readecuaron, ¿sí? Eso es importante que veamos, pero hay corrientes que dicen ya no, ya todo es digital, ya todo, ya el resto ya no sirve para nada, ¿no? Es muy arriesgado decir eso. Bien, en la práctica, en los hechos, el transmedia, eso de que cada medio hace lo suyo, es todavía teoría. ¿Ya? En los hechos, lo que está ocurriendo todavía, desde el periodismo de investigación, que es lo que nos ocupa, quien produce, quien informa, quien interpreta, conduce como hay que leer. Hace como un mapa, un mapeo, o una guía informativa que te dice, en este lugar encontrarás esto, en este otro encontrarás esto, en este otro esto. O sea, no es transmedia total, es una combinación con un sistema antiguo de multimedios, ¿ya? Desde un cerebro, trabajar mensajes por distintos medios. Todavía hay mucho de esto. Y el periodismo de investigación está haciendo todavía mucho de esto, ¿ya? O sea, tiene el resultado de un reportaje o de una crónica o de un análisis de discurso y orienta cómo hay que leer y dónde hay que leer, ¿sí? Yo quiero que se ubiquen en los cambios que estamos viviendo con el periodismo de investigación y en la necesidad de un rigor en el reportaje, en la crónica, en el análisis de discurso, para no caer en la banalidad que está cayendo la información ahora, ¿no? Que solo la emoción no nos gane. La necesidad de informar, de analizar, sigue siendo fundamental en el lenguaje más acotado que hay que hacer ahora. Y no dejar de escribir cosas largas en lugares donde hay que ir, y quien quiera leerlo lo va a leer. Bien, de todas maneras, una cosa que tenemos que tomar en cuenta en el periodismo de investigación en este tiempo es que uno de los mayores cambios se da en el capítulo de las conclusiones. Pónganse ustedes a pensar en su trabajo mismo. Hacen todo un trabajo de investigación y al final sacan conclusiones, ¿no? Donde destacan lo más relevante de todo. Pero hay que leer todo para llegar a las conclusiones, ¿no? Como ahora el hipertexto, lo que hemos visto, te permite distintos sitios donde la audiencia de repente no visita a todos, sino uno. Cada uno de estos espacios tiene que tener su propio final, ¿ya? Porque para la audiencia no es ver las 5 cosas que le va a dar la conclusión final. Puede ver solo uno y tiene que tener su conclusión.
puede ver dos, tiene que tener su propia conclusión. Este es un cambio fundamental. ¿Ya? O sea, lo que antes era un proceso, lo que antes era un adelanto, tenemos que procurar que tenga su final. Y no depende de que el periodismo de investigación sea bueno o sea malo así, sino que la realidad de los prosumidores es así. Así es el consumo comunicacional ahora. Y tenemos que adecuar el periodismo de investigación a esta posibilidad sin dejar de hacer el documento completo, que por supuesto tiene que estar en algún lado y que especialmente va a ser útil como fuente de información y de decisión para quien toma decisiones políticas, de política pública. ¿No? Si yo fuera un ministro de algo, no me bastaría ver un pedacito de la historia. Tengo que ver el conjunto de la historia. Entonces, de todas maneras, en estas características, ¿no?, de multimedia, el documento total sigue siendo importante. Entonces, ¿qué pasó? Más trabajo para el que hace periodismo de investigación. ¿No? Tiene que hacer un documento completo, que siempre lo he hecho, y tiene que hacer documentos parciales que antes no los tenía. ¿Qué está pasando ahora? Antes, quien firmaba un documento resultado de un ejercicio de periodismo de investigación era el periodista, aunque hayan intervenido varias otras personas ahí. Yo siempre solía trabajar con equipos, pero yo era el que firmaba. Los otros no aparecían. Ahora están visibilizados. Están visibilizados. Hay links especiales donde aparece la lista completa de quienes intervinieron y con las funciones que cumplieron. Camarógrafos, fotógrafos, se hicieron importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando con el rol del periodista en el periodismo de investigación? Ya no es solo el autor. El periodista que hace periodismo de investigación se convirtió en un gestor de la investigación, en un coordinador de pequeños equipitos, de pequeñas producciones que hacen periodismo de investigación. Además de ser el autor, ¿no es cierto? Pero hace un trabajo adicional de gestión de la investigación. Quiero que lo tomemos en cuenta porque es determinante al momento de hacer investigación. Y voy a cerrar mi intervención con unos consejos prácticos que diferentes colegas en el continente los van anotando para que los tomemos en cuenta cuando hagamos periodismo de investigación. Uno, son varios consejos. Nunca esconderse de la justicia. ¿Ya? Hay que dar la cara. Lo dije al inicio, implica riesgo. Hay que dar la cara. Y ustedes lo saben, pues son periodistas. La mejor manera de estar protegido es estar en agenda, ¿no? Es estar en agenda pública. Dos, siempre tener una copia de seguridad de todo. Son consejos banales, pero que son útiles cuando hace periodismo de investigación. Copia de seguridad, siempre. Ahora es tan fácil meterse a tu computadora que te lo borran todo. En Perú dicen, te chuponean, ¿no? Te copian todo, te lo jalan. Copia de seguridad, permanentemente. Intentar no dejar por escrito cuestiones que involucren a terceros. Si estás haciendo investigación de algo delicado, no lo dejes por escrito. Vuelve pues a tu libretita de campo, ¿no? Tu anotacioncita en tu bolsillo y cuando puedas lo escribes ya al final. Tercero, poner en resguardo la información confidencial. ¿Sí? Aún dentro del equipo, ¿no? Información confidencial que la tienen que proteger, porque de eso depende el resultado de su investigación. Esto suena raro, pero en el contexto de polarización que estamos viviendo se está haciendo importante. Conseguir un buen abogado
experto en temas de libertad de prensa. ¿Sí? Miren ustedes cómo no solo la tecnología, sino las condiciones políticas van condicionando modos de trabajar. No tocar temas delicados ni por email, ni por teléfono, y bueno, tener siempre el respaldo, ¿sí? Cuidado, estén chateando con sus cuates ahí en algo que están investigando, ¿no? Eso se filtra. La burbuja no es cerrada, ¿no? Todo el mundo accede a eso. No trabajar temas delicados en la oficina. ¿Sí? La reserva de la fuente está garantizada por la Constitución de cualquier país y, por supuesto, los instrumentos internacionales de los derechos de la libertad de expresión, de opinión, de información, de comunicación. No rifen, por favor, el derecho al secreto de la fuente. He leído recién un caso en Yacuiba, donde se está queriendo obligar a un periodista a confesar la fuente en la que basó su información. No pueden hacerlo. O sea, es un derecho y es una obligación que el periodista tiene de resguardarlo. Y sobre todo en periodismo de investigación. Lo que dije en algún momento, el medio debe respaldar la investigación, o la institución debe respaldar la investigación. ¿Hay que abandonar un tema si se pone difícil, sí o no? Lo aconsejable es que no. Y que se lo alargue en el tiempo, hasta encontrar condiciones adecuadas para publicarlo, o posibilidades de conseguir datos, ¿no? Si es difícil. Pero lo aconsejable es no dejar de lado un tema. Conozco gente que terminó una crónica en 3 años y lo sacó porque todavía tenía sentido. Si no hubiera tenido sentido, ya no. Pero hay temas largos, lo mismo del lago Popó, ¿no? Dentro de 2 años va a seguir siendo totalmente vigente. O el mar para Bolivia, ¿no? Un tema que es ahorita es vital, mañana y un par de años también. Entonces, hay temas que no caducan, ¿no? Y este es otro consejo. Como ahora estamos en internet, en redes sociales, el tema no caduca, se guarda, ¿no? O sea, antes te comprabas el periódico y archivabas, y el que podía, tenía el periódico, lo leía. Ahora está ahí, ¿no? Está al alcance de todos. Entonces, tu crónica, tu reportaje, tu investigación son fuente de información. Y ese es otro criterio que vamos a tomar en cuenta como uno de los cuidados cuando redactemos. Mi investigación no se muere, perdura en el tiempo gracias a las tecnologías. Mantener sana distancia con los involucrados en una investigación. Oigan, esto vemos a diario en CIESPAL, ¿no? Cuando hacemos prácticas de periodismo e investigación. Muchos colegas dicen, mi cuate, mi amiga es la secretaria. Gran error, ¿no? Gran error llevar la investigación a esos niveles. Hay que mantener una sana distancia que te permita confidencialidad, que te permita objetividad en el resguardo de los temas que están trabajando. Finalmente, una verdad de perogrullo, respeto absoluto a la ética periodística, total, respeto completo a las normas deontológicas que tiene el periodismo. El periodismo de investigación es una expresión objetiva, práctica de la ética periodística. Si no hay eso, no hay nada, no hay nada. Es el último consejo y en el que yo insisto más. Bueno, yo dejo mi exposición acá. Me gustaría mucho si pudiéramos dialogar, intercambiar criterios, experiencias de ustedes, a la orden para sus intervenciones. Bien, muchas gracias, Adalit. Entonces, queremos pedir a los compañeros si
podemos compartir, dialogar en función a lo que hemos escuchado. Adelante, por favor. Tu nombre, por favor. Gracias. Mi nombre es Juan Mejía, periodista de muchos años, y quiero agradecer al ex secretario general de la CAN, quien nos visita en esta oportunidad para darnos un tema muy importante, el periodismo de investigación. Yo creo que es en realidad el camino que deben seguir los periodistas, pero por muchas razones no podemos, y sabemos muy bien eso. Sabemos muy bien que los periodistas que trabajan día a día no pueden llevar un periodismo de investigación, pero sí puede haber un punto muy importante de realizar en su trabajo diario para publicarla casi en una semana o en una semana y media, un tema de investigación. Como dijo el expositor, tendríamos en el tema de reportaje o de crónica. En ese sentido, yo creo que es un desafío que nos lanza aquí el ex miembro de la CAN. Y quiero agradecerle porque ha sido una exposición muy enriquecedora, muy importante para los periodistas que trabajamos día a día, recabando información en las calles, en las oficinas, ante las fuentes y demás. Pero al mismo tiempo, repito una vez más, es un gran desafío que nos lanza en este momento en el tema de periodismo de investigación. Gracias por ese aporte muy importante que nos hace crecer y nos hace sentir un tanto importantes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el tema de periodismo. Y también esto es otro desafío para la carrera de comunicación que tenemos en Oruro, donde se pueda trabajar en el tema de periodismo de investigación. Es importante aquello y no perder de vista el contexto tecnológico que vivimos en este momento. Gracias, compañeros. Gracias, Juan. Gracias, buenos días, Adalid Contreras, una eminencia para nosotros, los que lo seguimos desde hace muchos años atrás, quienes en algún momento hemos sido estudiantes y ahora somos periodistas, en el caso de Oruro. Adalid, en concreto, sobre lo que usted ha hablado, lo último que me llama mucho la atención, que obviamente debe ser un tema de reflexión también para nosotros como estudiantes de comunicación o como periodistas. ¿Cuál es su punto de vista, hablando de ética, el último consejo que usted tocaba, no perder la ética? Pero lamentablemente el periodismo en nuestro país y los comunicadores, incluso los medios, están muy fuera de eso. Si hacemos un análisis, una evaluación de lo que pasa en el ámbito informativo o periodístico a nivel nacional, lamentablemente las grandes redes, monstruos de televisión, de radio, de medios de comunicación, están queriendo apoderarse de absolutamente todo. Y quienes tratamos de ser éticos, porque como seres humanos a veces no lo podemos ser, porque nos podemos equivocar también, vemos, ¿no?, muy preocupados cómo el tema de la ética en estos medios está ya muy fuera de lo que tendría que ser. Incluso esos monstruos, que para mi punto de vista muy personal están fuera de la ética, están tratando de callar a quienes todavía trabajan con ética, quienes todavía hacen investigación, quienes todavía dicen la verdad. ¿Qué opina Adalid sobre este tema, por favor? Gracias. Marco Aguilar, soy presidente de la Asociación de Periodistas y Productores Independientes de Oruro. ¿La pregunta o vamos a pregunta y respuesta, no? Sí. Muy bien, muchas gracias por esas intervenciones. Gracias a Juan por sus palabras. Lo que ustedes no saben es que Juan es mi amigo desde la infancia. Somos paisanos del centro minero de Quechisla. Gracias por tus palabras. Juan, hacer periodismo e investigación no es el trabajo cotidiano de la noticia, ¿no? Es siempre un trabajo especial, ¿no? Hay que, además de la noticia, hacer un trabajo específico de reportaje, de
ética o de análisis de discurso. No es del día a día. Ni se acostumbren ni pretendan hacerlo cada rato. El tema tiene que responder siempre a algo de relevancia social, ¿sí? Entonces, es un trabajo especial. Y un pequeño consejo, hay que formarse, siempre. Yo llevo décadas, ¿no?, en esto, pero cada vez que inicio una investigación, leo, reviso, me actualizo. Y lo tenemos que hacer todos. O sea, el conocimiento no se agota. No hay especialistas, expertos que lo sepan todo. Hay que aprender siempre. Yo de ustedes, de este evento, voy a aprender sin duda un montón, ¿sí? Respecto a lo de Marco, tú tienes toda la razón del mundo. O sea, la ética está quedando como un recuerdo añejo de los viejos periodistas, ¿no?, o de las asociaciones de periodistas, ¿no?, o de los sindicatos de periodistas. Y en mucho se ha convertido en discurso, ¿no? Ya no es una práctica, ya no es un ejercicio que a uno lo llene de orgullo. Ya no estamos en los tiempos, en La Paz había don Huáscar Cajías, un gran periodista, ¿no?, que realmente trabajar con él era solamente tenerlo al lado para saber que hay normas de responsabilidad social que se tienen que cumplir y que el periodismo es eso. Tienen que volver a jugar un papel importantísimo las organizaciones, los gremios de periodistas, especialmente en este campo de la ética. Los observatorios a las violaciones de los derechos de los defensores de la palabra es un trabajo necesario. Las universidades, tenemos que insistir con nuestras juventudes permanentemente en esto. Los medios de comunicación, ojalá en cada edición pudiéramos sacar al menos un articulito del Código Nacional de Ética que no se lo conocen. Desde todos los campos tenemos que trabajar por esto que se nos está yendo de las manos, por una actitud, una acción deliberada, no solamente de los grandes conglomerados de medios, estimado Marco, sino de políticas que se están ejerciendo en este sentido, porque cuantos más indefensos estemos los ciudadanos, más nos van a dominar. Entonces, hasta responsabilidad de país, el volver a trabajar con la ética. Capítulo especial, la juventud. Nosotros estigmatizamos mucho a los jóvenes, y para mal, cuando son una fuente inagotable de recomposición de la sociedad. Yo trabajo con jóvenes, ¿no?, ambientalistas, por ejemplo. Hay grupos que se dedican solamente a evitar la tala de los árboles y se abrazan de los árboles cuando viene alguien a querer cortarlo. Y a partir de eso genera una reflexión sobre derechos ambientales, sobre cambio climático, sus causas les llaman, ¿no?, que no son ya las grandes causas de la revolución, son causas muy concretas pero vitales, o los animalistas, ¿no es cierto?, sus causas así chiquitas, que son factores de recomposición de la sociedad. Si en lugar de estigmatizar a estos jóvenes, los desafiáramos, los retáramos que además incorporen la ética como un mecanismo fundamental del trabajo, entonces nos podemos poner en otras condiciones. Toda la vida, el trabajar por la ética en comunicación ha sido una pelea, y es siempre una conquista, que acaba siendo una opción personal. Yo solamente quiero recordarles, yo ciudadano puedo tener responsabilidad individual, ¿no?, porque no tengo un oficio ni un compromiso con la sociedad, depende de mí. Pero yo, periodista, además de la responsabilidad individual conmigo, tengo una responsabilidad colectiva, tengo una responsabilidad con la sociedad, porque lo que yo digo, si lo digo mal, puede hacer daño a la sociedad.
y tengo que seguir estrictamente los códigos de ética que protegen mi profesión y que le protegen al ciudadano que está al otro lado. No hay periodismo sin ética, estimado Marco. Compañeros, ¿quién más quiere participar? Por favor, su nombre y… Muy buenos días, soy Itza Terrazas, soy periodista independiente. Asimismo, agradecerle por una explicación que me ha abierto y me ha dado muchas luces respecto a lo que estoy emprendiendo ahora. Mi pregunta es cabal respecto a ¿qué consejos nos podría brindar para el planteamiento tanto de la hipótesis como tal, desde la metodología cualitativa? Estoy teniendo problemas para aquello en temas sociales, especialmente en la vulnerabilidad de derechos. Gracias. ¿Alguien más, por favor? No. Entonces vamos a pasar. Gracias. Isabel dijiste, ¿no? Itza, perdón. Itza, me metes en temas escabrosos, difíciles. Primero, miren, si trabajan crónicas, reportaje, no es tan necesaria la hipótesis, ¿no? Algunos sociólogos como yo lo hacemos por costumbre, pero ayuda mucho el tener un objetivo bien definido. Una hipótesis al final es un anticipo, ¿no? Es una predicción, una previsión de lo que podría ocurrir y que puede ser cierta o no, ¿no es cierto?, cuando tú haces la investigación. Entonces, en los inicios del periodismo de investigación, cuando se acudía más bien a la metodología de la investigación social, la hipótesis fue imprescindible y sigue siendo imprescindible, ¿sí?, cuando se hace investigación social. Ciertamente la hipótesis es un planteamiento hecho en el marco de la investigación cuantitativa, porque tienes que combinar variables, ¿no?, dependiente, independiente y todo este rollo que te permite cuantificar, hacer muestras y todo lo demás y después interpretar con claros indicadores la investigación que has hecho. La investigación cualitativa, como no necesita estadísticas, puede trabajar, ¿no?, con afirmaciones un poco más amplias, un poco más grandes, ¿no?, que no necesariamente sean las hipótesis rigurosas de los procedimientos de la investigación social cuantitativa. Pero naturalmente hay que hacer afirmaciones, descripciones de realidad, anticipos de los hechos, lo más correctos posibles. Al final, con la investigación cualitativa, tú no vas a comprobar si tu hipótesis es cierta o es verdadera o falsa. Lo que vas a hacer es nutrirla de elementos. A esa afirmación inicial la vas a dar vida, le vas a dar argumento con los distintos mecanismos que utilices para recopilar información, ¿sí? Es útil. Hay mucha gente en investigación cualitativa que ya no está trabajando hipótesis, pero siempre ayuda mucho, ¿no?, estas afirmaciones de inicio de lo que puede ser la realidad del tema que estás trabajando. Muy bien hecho. ¿Alguien más? Entonces creo que vamos a concluir. Un aplauso, por favor, para Dalit Contreras. Bien, antes de clausurar el evento, le vamos a pedir para que pueda vertir algunas palabras de circunstancias a la representante del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, por favor, compañera.
Bueno, muy buenos días. ¿Se está bien aquí? Ya, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y en especial a Dalit Contreras. De verdad es un orgullo tenerlo aquí en nuestra ciudad y a abarcar estos temas tan importantes que es para los periodistas. Nos hemos dado cuenta que en estos tiempos las nuevas tecnologías están presentes, pero le agradezco infinitivamente de manera personal y a través del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro también, nosotros estamos dispuestos a cerrar estas alianzas que son importantes y contribuyentes con nuestro conocimiento para aportar con la sociedad. Muchas gracias y felicitarle por este conocimiento que nos ha también brindado a todos nosotros. Muchas gracias. Le vamos a pedir también, ya para clausurar, pero antecitos quisiéramos decir también algunas palabras a nombre del Centro de Ecología y Pueblos Andinos, agradecerles por esta participación y también al Sindicato de Trabajadores de la Prensa por ser parte de la organización, a la Asociación de Periodistas y Productores Independientes de la misma forma, a la BOIC también, Marcelo, y ojalá pues este tipo de eventos lo hagamos siempre de manera conjunta. Entonces vamos a invitar al licenciado Marco Aguilar, él es presidente de la Asociación de Periodistas y Productores Independientes, para que pueda realizar la clausura. Marco, adelante, por favor. Gracias. Bueno, distinguidos colegas de la prensa, muy buenos días a todos ustedes. Distinguidos universitarios también que están presentes acá, de nuestra querida carrera de comunicación social, de la casa que nos ha formado como periodistas. Destaco la presencia de Marcelito Lafuente, licenciado también de la carrera de comunicación social, un gran amigo de toda la vida. Y por supuesto, como decía hace rato, para nosotros como periodistas, tanto del sindicato API, quienes trabajan en el tema medioambiental en CEPA y ABOIC, es realmente un lujo contar con la presencia de don Adalid Contreras Baspineiro. Revisando el currículum de Adalid, la trayectoria, pues uno simplemente se queda sorprendido por todo lo que ha hecho él en tantos años de trayectoria como sociólogo, como comunicador. Y por supuesto, creo que los que no han venido a este evento se van a arrepentir, y los que hemos venido un poquito tarde incluso por el trabajo, lo poco que hemos estado acá lo hemos aprovechado mucho. Adalid, bienvenido a Oruro, que no sea la primera vez, y pues quiero destacar a todos quienes han hecho posible la presencia de Adalid. Yo creo que hemos aprendido mucho. Como decía el mismo Adalid, nunca terminamos de aprender, y en el ámbito investigativo, ahora con las nuevas tecnologías, sin dejar de lado la ética, que es un tema que los periodistas lo debemos tener como la cruz de todos los días en nuestro trabajo, podemos hacer un periodismo totalmente diferente, más social, más humano, un periodismo que beneficie principalmente a nuestra sociedad, que es a la que nos debemos, porque la sociedad es la que nos lee, la que nos sigue ahora en las redes, la que nos ve en la televisión o la que nos escucha en la radio. Adalid, llévese el cariño, el respeto y la admiración de todos los periodistas de Oruro, y pues estamos seguros y esperamos que no sea la primera vez. Haremos las gestiones necesarias para que la mayor cantidad de periodistas en Oruro nos sigamos empapando de toda la trayectoria y los conocimientos que tiene usted, Adalid. Con estas palabras cerramos este diálogo, periodismo de investigación, y pues quiero pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para Adalid Contreras Baspineiro, que nos ha acompañado. Gracias, Adalid. Buenos días. Vamos a darle las palabras a Juan. Bien. Un momento, compañeros. Yo quiero dirigirme como segunda vez